Ya estamos de regreso aquí en las noticias de la mañana. Gracias por seguir con nosotros. Le decía al inicio de este espacio que según las cifras del Coneval, la pobreza en México creció considerablemente. 3.8 millones de mexicanos están en esta condición, nuevos mexicanos. Para analizar esta situación, saludo con mucho gusto al maestro Rodolfo de la Torre. Él es director de Desarrollo Social con Equidad del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Buenos días, doctor, ¿cómo estamos? Buenos días. Parece que no nos está escuchando. Doctor, muy buen día. ¿Nos escucha ahí? Muy buenos días. Gracias por tomar la entrevista. Estos datos que presentó ayer el Coneval, 3.8 millones de mexicanos se sumaron a las filas de la pobreza en México. Es un dato que, por cierto, quedó por debajo de lo que se previó hace unos meses. Se hablaba de hasta 5 o 6 millones de mexicanos que podrían haber caído en pobreza. ¿Cuál es la evaluación que tienen ustedes en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias sobre este informe del Coneval? Bueno, lo primero que podríamos decir respecto a estas cifras de pobreza es que encontramos un importante incremento en la pobreza general de cerca de 4 millones de personas, mientras que en lo que corresponde a la pobreza extrema tenemos un incremento de 2 millones de personas. Quizás lo más importante, sin embargo, es la fuente de esta situación. Primeramente, lo que tenemos es una caída muy importante de la carencia de los servicios de salud. Estos servicios de salud tenían pues, ya un acceso limitado, 16.2% carecían de servicios de salud en 2018 y ya para 2020 esto se incrementó 12 puntos porcentuales a 28.2%. Por otro lado, tenemos que el ingreso de las personas se contrajo de una forma importante, casi 6% en promedio para los hogares, y esto significó que tuviéramos un mayor porcentaje de la población con ingresos inferiores a la línea de pobreza. Este porcentaje de personas cambió de 14 a 17.2%, pero sobre todo esto significa un aumento de 5 millones de personas que están en esta situación de no tener ingresos suficientes. Creemos que, por supuesto, la pandemia tiene un importante factor que jugar, pero hay que reconocer que estas cifras también corresponden al 2019 y esto significa que tendremos pues, una situación que también atribuir a la falta de vigor de la economía desde antes y, por supuesto, también a posibles errores de la política económica y social. ¿Ha funcionado precisamente la política social de este gobierno? ¿Los programas sociales están bien enfocados? ¿Estuvieron bien enfocados, sobre todo cuando cayó la crisis económica del año pasado que generó desempleo, pobreza laboral, que ya nos decía mucha gente que no puede adquirir la canasta básica con los recursos provenientes de su trabajo? En fin, ¿qué análisis debemos hacer con estos datos de Coneval sobre el funcionamiento de los programas sociales, maestro? Sí, tenemos una dificultad muy importante de la política social en términos de su progresividad. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquellos que tienen menores ingresos o más necesidades no están recibiendo un mayor gasto público, mayores apoyos gubernamentales. Al contrario, lo que se ha detectado a través de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, que da pie a la información del Coneval, es que no tenemos un gasto público que se esté enfocando justamente en aquellos que más lo necesitan. Esto lo que ha significado es que pese a que han aumentado las transferencias por programas sociales en casi 50%, esto no se ha traducido en una mejora sustancial de las condiciones de la población más pobre por este concepto. Se han concentrado sobre todo en los estratos medios y en los estratos altos. Y lo que tendremos es una situación en donde pues prácticamente hay una ineficiencia muy marcada de la acción pública para corregir tanto la pobreza como la desigualdad. Datos como la llegada de remesas a México
vía las Perdón, Mario, transferencias. no lo escucho. Entra el audio de alguien que está ahí hablando sobre cámaras y iluminación. Bueno, tenemos ahí problemas, vamos a ver si recuperamos la comunicación. Ahí me escucha, maestro Rodolfo. Sí, ahora le escucho Perfecto. mejor, mucho mejor. Le Adelante. preguntaba sobre el tema de las remesas, los ingresos que obtienen más de 2 millones de familias en México vía pues los paisanos que viven sobre todo en los Estados Unidos. Esto, ¿cómo llega a aliviar la condición económica de muchas familias y que me imagino que muchas de estas están en condiciones de pobreza, doctor? ¿Cómo influye el asunto de las remesas, que 40 mil millones de dólares el año pasado, pues es un dato histórico? Sin duda, las remesas han apoyado a la población en general, pero sobre todo suelen concentrarse en los estratos medios y parte de los estratos altos, que han logrado que algún familiar pues ya tenga alguna posición económica importante, sobre todo en los Estados Unidos, y les permite transferir recursos que pues ayudan a la situación económica de los hogares. Los hogares más pobres no son los que suelen migrar. La migración requiere pues ciertas condiciones de inversión de recursos, de habilidades a poner en juego en los Estados Unidos, y aunque no son muy elevadas, pues sí suelen excluir a las familias mucho más pobres, las que se encuentran en pobreza extrema. Así es que sí, podemos decir que las remesas ayudaron, pero tampoco se han concentrado en los más pobres de los pobres. Le quiero preguntar también, maestro Rodolfo de la Torre, estamos platicando con el maestro Rodolfo de la Torre, director de Desarrollo Social con Equidad del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, sobre el golpe o el daño estructural que se le pudo haber hecho a la economía mexicana, hablando de estados como Quintana Roo, Baja California Sur, que dependen del turismo, que son, pues fueron uno de los estados donde más aumentó la pobreza, según este reporte del Coneval. ¿Hay un problema estructural generado por la crisis del año pasado o más o menos son las condiciones de pobreza que tenía México en los últimos años de políticas neoliberales, como dice el presidente López Obrador? Bueno, sí hay un problema de carácter estructural derivada del aumento de la pobreza. Hay que distinguir este aumento estructural de casos específicos como el de Quintana Roo que se menciona, porque el daño estructural es que ante una mayor pobreza, las familias mexicanas van a poder invertir menos en cuestiones como salud o educación, y esto a final de cuentas se va a traducir en una fuerza de trabajo con menor productividad para el futuro. Y esto, por supuesto, que daña el prospecto económico del país en el corto y en el mediano plazo. Ahora, hay casos específicos en donde la pobreza aumentó notablemente, derivado del tipo de actividad que predominaba. Es el caso de Quintana Roo, en donde la actividad turística juega un papel muy especial, pero en la medida en que se recupere la situación económica, sobre todo el tránsito de turistas, vamos a observar una recuperación importante. Por supuesto que esto no va a permitir que de la noche a la mañana se recuperen los empleos y sobre todo la calidad del empleo que existía anteriormente, pero no podríamos decir que hay un daño irreversible. Insisto, sí es un daño, pero es un daño que se recuperará, aunque sea lentamente. Hay otros estados, sin embargo, que no sufrieron ese daño y que podrían estar en condiciones de despegar si hubiera un apoyo más decidido por parte de la política social. Y es el caso del sureste del país. Chiapas, sí, Oaxaca y Guerrero vieron disminuir su pobreza y esto es una cuestión positiva. Un mejor enfoque de la política social del gobierno federal. Le agradezco mucho, maestro Rodolfo de la Torre, la entrevista y que nos haya ayudado a entender, a analizar estos datos del Coneval. Gracias y muy buenos días. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.